Hola, soy Emily. Recuerdo el día claramente, el día en que dije acepto a Marcus. El sol se estaba poniendo, sus dorados rayos se filtraban entre los altos árboles que rodeaban el jardín donde celebramos nuestra boda. Mi vestido era todo lo que había soñado, blanco puro, con encaje y una cola que me seguía como un río de sueños. Mis amigos y familiares estaban allí, sonriendo, tomando fotos, llenando el ambiente con alegría genuina y risas. Se suponía que iba a ser uno de los días más felices de mi vida. Pero luego estaba Diane, la madre de Marcus. Diane era una mujer alta e imponente en sus 50 y tantos años. Con el cabello plateado recogido en un moño apretado y ojos que parecían evaluar el precio de todo en lo que se posaban, llamaba la atención. Llevaba un vestido carmesí que gritaba mírame en lugar de feliz de estar aquí. Su maquillaje era un poco demasiado audaz, con un labial rojo que combinaba casi a la perfección con su vestido. La ceremonia transcurrió sin problemas, se intercambiaron los votos y me sentía en las nubes. Luego llegó el momento de las fotografías. El fotógrafo, un tipo alegre llamado Paul, nos guiaba a través de varias poses, fotos familiares, fotos de pareja, fotos con el séquito nupcial. Cuando llegó el momento de la foto madre-hijo, Diane tomó a Marcus del brazo y sonrió a la cámara como si hubiera ganado la lotería. Perfecto, ahora hagamos una con Emily y su nueva suegra, sugirió Paul. Mientras me acercaba para ponerme al lado de Diane, ella se inclinó y susurró, lo suficientemente alto para que yo pudiera escuchar, al menos lo intentaste, querida. Confundida, la miré. ¿Perdón? Ella hizo un gesto hacia mi vestido, luego escaneó las decoraciones, el entorno y finalmente fijó su mirada en mí. Es solo que, bueno, no todos pueden lucir como una princesa, ¿verdad? Mi rostro se sonrojó. Miré a Marcus, quien había escuchado el intercambio. Esperaba que interviniera, que dijera algo en mi defensa. Mi mamá está bromeando, dijo Marcus riendo incómodo. Me atrajo para la siguiente foto, poniendo su brazo alrededor de mí un poco demasiado apretado, como si me estuviera conteniendo para que no dijera o hiciera algo de lo que me arrepentiría. Respiré profundamente y forcé una sonrisa para la cámara, pero no pude quitarme las palabras de Diane de la cabeza. En ese momento, sentí un pellizco de arrepentimiento, una pequeña voz en mi cabeza que preguntaba si había cometido un error colosal. Pero lo aparté. Las bodas son estresantes, me dije a mí misma. La gente dice cosas extrañas. Sigue adelante. A medida que el día llegaba a su fin, nuestros invitados nos despidieron, arrojando pétalos de flores y gritando felicitaciones. Nos fuimos en un coche adornado con letreros que decían recién casados, pero mi alegría estaba teñida de inquietud. Marcus notó mi silencio en el camino hacia nuestro destino de luna de miel. ¿Estás bien, Em?, preguntó, sus ojos encontrándose con los míos. Vacilé por un momento, pensando si debía mencionar el comentario despectivo de su madre. Luego, decidí no hacerlo. Sí, respondí, solo cansada, eso es todo. Llegamos a nuestra suite de luna de miel, una hermosa habitación con vista a una playa iluminada por la luna. Marcus me abrazó, susurrando palabras dulces, y por un momento, olvidé a Diane y sus palabras venenosas. Tal vez sea algo único, pensé, eligiendo el optimismo sobre el incómodo sentimiento que se instalaba en el fondo de mi estómago. Mientras cruzábamos el umbral, marcando el inicio de nuestras vidas juntos, aparté las palabras de Diane de mi mente. Elegí creer en la promesa del felices por siempre, ignorante de la tormenta que se estaba gestando silenciosamente en el horizonte. Habían pasado semanas desde la boda, y traté de adaptarme a mi nueva vida con Marcus. Nos mudamos a mi casa, una modesta casa de 2 habitaciones que heredé de mis difuntos abuelos. Era acogedora, llena de calidez y recuerdos. Amaba esa casa, era mi refugio. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en un campo de batalla. Trabajando como ingeniera de software, mi trabajo era exigente pero gratificante.
Marcus todavía estaba entre trabajos, su carrera en diseño gráfico no despegaba como él esperaba. Eso significaba que yo era la única proveedora, algo con lo que estaba bien al principio. Él decía que estaba buscando, y yo creía en su potencial. Mientras tanto, mi salario iba a nuestra cuenta conjunta, cubriendo la hipoteca, las facturas y todos los gastos de vida. Fue entonces cuando las visitas de Diane comenzaron a convertirse en una ocurrencia regular. Nunca estaban planeadas, siempre eran visitas sorpresa, generalmente cuando Marcus estaba fuera y yo estaba trabajando desde casa. Era como si tuviera un sexto sentido increíble para atraparme desprevenida. Un día, mientras estaba en una videollamada, presentando un proyecto en el que había estado trabajando durante semanas, el timbre sonó insistentemente. Me disculpé y bajé corriendo las escaleras para abrir la puerta. Allí estaba ella, Diane, sosteniendo una bolsa llena de algo que olía sospechosamente a sus cacerolas demasiado condimentadas. Emily, querida, pareces un desastre. Día ocupado, me miró de arriba abajo. Hola, Diane, sí, en realidad estoy en medio de una presentación de trabajo, respondí, ocultando mi irritación con cortesía. Bueno, te traje un almuerzo. Pensé que podrías necesitar comida de verdad, dijo, pasando junto a mí para poner la bolsa en la mesa de la cocina. Gracias, Diane, pero estaba a punto de... No puedes permitirte cortinas a juego, me interrumpió, sus ojos examinando la sala de estar. ¿O esto es lo que llamas ecléctico? Apreté los dientes, forzando una sonrisa. Es un trabajo en progreso, dije. Diane resopló, moviéndose por mi casa como una inspectora de viviendas, analizando cada habitación como si estuviera calculando su valor o la falta de él. Esta alfombra ha visto tiempos mejores, ¿verdad? Y esos colores de pared, de verdad, Emily, no consultaste a nadie. Las palabras me hirieron, pero intenté mantener la compostura. Es la casa de mis abuelos, Diane. La he mantenido tal como ellos la dejaron. Regresé a mi llamada, dejando a Diane en la sala de estar, pero aún podía escucharla murmurando desaprobadoramente para sí misma. Finalmente, Marcus llegó a casa y Diane cambió instantáneamente a ser la madre perfecta, llenándolo de cariño. Marcus y yo tuvimos una conversación esa noche. Sabes, mamá solo estaba bromeando acerca de las cortinas y esas cosas, ¿verdad?, dijo mientras nos acomodábamos en la cama. No lo sé, Marcus. Ella critica constantemente todo. No parece una broma, respondí, envolviéndome en la manta como si pudiera protegerme del creciente malestar. Vamos, ella es de la vieja escuela. No seas tan sensible. Ese fue el momento en que me di cuenta de que Marcus siempre estaría al lado de su madre, sin importar su comportamiento. Las semillas del resentimiento se sembraron ese día, arraigándose en la fértil tierra de las constantes críticas de Diane y el inquebrantable apoyo de Marcus hacia ella. El hogar que una vez fue mi santuario comenzó a sentirse como una prisión, cada habitación una celda y Diane la carcelera. Mi vida estaba en un lento hervor, y las palabras de Diane eran el fuego, avivando el calor día tras día. Lo que no sabía era que el calor pronto alcanzaría un punto de ebullición, remodelando mi vida y mis relaciones de formas que nunca imaginé. Es curioso cómo una casa que representaba calidez, amor y recuerdos podía convertirse en un campo de batalla emocional y en un lugar donde se trazaban líneas. Así era mi casa bajo las reglas de Diane. Lo que antes era mi hogar se había convertido en su dominio, y a medida que pasaban los días, podía sentir como mi sentido de mí misma, mi paz y mi felicidad se desvanecían, como paredes desgastadas por vientos y lluvias implacables. Habían pasado meses desde la primera visita intrusiva de Diane, y cada día se sentía más largo que el anterior. Me encontraba deseando no estar en mi propia casa, anticipando sus visitas sorpresa que se habían convertido en una rutina casi diaria. Marcus, por supuesto, consideraba esto normal, incluso encantador. Ella nos quiere mucho, solía decir, ajeno a la tensión que su madre traía a la casa. Mi trabajo se había vuelto cada vez más estresante.
Con una fecha límite importante para un proyecto y mis responsabilidades multiplicándose, lo último que necesitaba eran las interrupciones de Diane. Pero la vida tiene una forma de cargar más cuando menos lo esperas. Una tarde, Marcus y yo estábamos sentados en el sofá, apenas hablando. Yo estaba absorta en mi portátil, programando, y él estaba revisando ofertas de trabajo cuando sonó el timbre. Sabía quién era antes de que se abriera la puerta, Diane, con su familiar aire de arrogancia. Marcus, Emily, tengo noticias maravillosas, irrumpió en la habitación, con los ojos brillantes. Estamos ocupados, mamá, finalmente habló Marcus, sin apartar la vista de su pantalla. Tonterías, lo desestimó, sentándose en la butaca que había criticado previamente por su horrible tapicería. Está bien, cuéntanos. ¿Cuáles son las noticias maravillosas?, pregunté, cerrando mi portátil resignada. He decidido vender mi casa y mudarme aquí. Con ustedes dos, anunció, como si acabara de decir que nos estaba dando $1 millón a cada uno. ¿Qué? Marcus y yo dijimos al unísono, pero por razones completamente diferentes. El suyo era una pregunta logística, la mía fue un grito desde lo más profundo de mi alma. Creo que es hora de que vivamos todos juntos como una gran y feliz familia. Además, mi casa se está volviendo un poco solitaria estando sola, añadió Diane, acomodándose como si ya fuera dueña del lugar. No, absolutamente no, finalmente hablé, las palabras saliendo más rápido de lo que podía pensar. Emily, no seas grosera, interrumpió Marcus, finalmente dándose cuenta de la gravedad de la situación. Podemos discutirlo. ¿Discutir? Marcus, esta es nuestra casa. He estado proveyendo para ambos, ¿y ahora quieres agregar a tu madre a la ecuación? ¿Alguno de ustedes está considerando cómo esto me afectará? Emily, cálmate. No es como si ella fuera a vivir aquí gratis. ¿Verdad, mamá? Marcus miró a Diane en busca de confirmación. Diane sonrió con suficiencia. Por supuesto que no. Piensa en todas las horas de cuidado gratuito que recibirás cuando finalmente decidan tener hijos. Me quedé perpleja. La audacia de esta mujer al invitarse a sí misma a mi casa y luego comportarse como si me estuviera haciendo un favor estaba más allá de la comprensión. Marcus, ¿puedo hablar contigo? En privado. Me levanté, con las piernas temblorosas, la voz temblando. Nos trasladamos a la cocina, dejando a Diane en la sala de estar, que parecía haber comenzado a planear dónde colocaría su colección de figurillas de porcelana. Esto no puede suceder, Marcus. No puedo vivir con tu madre. Ella ya invade nuestra vida lo suficiente, casi susurré, temerosa de que Diane pudiera escuchar. Emily, es mi mamá. No puedo decirle que no, dijo, su voz cargada de culpa que no estaba dirigida a la persona adecuada. Así que puedes decirle que no a tu esposa, pero no a tu madre, respondí, con los ojos llenos de lágrimas. Suspiró, haremos que funcione, confía en mí. Entonces, a pesar de mis objeciones, Diane se mudó una semana después, convirtiendo nuestra habitación de invitados en su propia suite personal. Lo primero que hizo fue reemplazar la colcha de mi abuela que estaba en la cama de invitados por una de sus monstruosidades de seda, diciendo que no cumplía con sus estándares. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un infierno. Diane, la compañera no deseada, había invadido efectivamente todos los aspectos de mi vida. Mi santuario fue violado, mi espacio personal se redujo al confinamiento de mi oficina en casa, donde me refugié en el trabajo, con la esperanza de escapar de la pesadilla que se había convertido mi vida. ¿Y Marcus? Marcus era más hijo de su madre que nunca, convirtiéndose en cómplice del robo de mi paz, mi autonomía y mi hogar. Sin que ellos lo supieran, sus acciones estaban llenando un caldero de resentimiento y tarde o temprano llegaría a su punto de ebullición. Cuando lo hiciera, no habría marcha atrás. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta.
Diane y Marcus pronto aprenderían que esta ley no se aplica solo a la física, se aplica a la vida, el amor y las decisiones que tomamos. Cuando Diane se mudó, la dinámica de nuestra casa cambió por completo. Ya no sentía la comodidad y seguridad que un hogar debería proporcionar. Era como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Diane trataba el lugar como su feudo personal, y Marcus parecía haber olvidado quién realmente pagaba la hipoteca. Su presencia era abrumadora, su perfume, que olía como una mezcla de rosas y arrogancia, impregnaba el aire, su voz fuerte resonaba en las paredes y sus órdenes y críticas dictaban el ritmo de la casa. La primera mañana que estuvo allí, se apoderó de la cocina. Marcus había estado intentando cocinar recientemente, preparándonos el desayuno, un gesto que me calentaba el corazón. Pero Diane no podía permitir que eso sucediera, ¿verdad? Marcus, ¿qué estás haciendo? ¿Panqueques? Por el amor de Dios, los harás todos mal. Diane hizo un ruido con la lengua mientras lo apartaba de su espacio de cocina. Está bien, mamá. A Emily le gustan, murmuró Marcus, retrocediendo del fogón. Diane resopló, bueno, a Emily le gustará lo que yo haga aún más. Sus panqueques eran gomosos y sabían a cartón. Claro, Marcus los comió con entusiasmo, elogiando sus habilidades culinarias. Miré mi plato y luego a Marcus. No intercambiamos palabras, pero mi desaprobación era palpable. Marcus captó mi mirada, pero rápidamente apartó la vista. Las cosas se intensificaron rápidamente a partir de ahí. Diane no le gustaba la forma en que lavaba la ropa, así que se encargó de reeducarme sobre el uso adecuado del detergente y los suavizantes. Emily, no puedes simplemente mezclar blancos y colores así, nunca has lavado ropa, me sermoneó. He estado lavando mi ropa durante años, Diane. Creo que lo tengo, respondí, conteniendo mi irritación. Tienes una actitud terrible. No me extraña que esta casa esté en el estado en que está, replicó, estrechando los ojos. Apreté los puños, mordiendo las palabras venenosas en la punta de mi lengua. Mi trabajo se volvía cada vez más exigente, y el estrés adicional en casa comenzaba a pesar sobre mí. Estaba siendo arrastrada en muchas direcciones, tratando de ser una buena esposa, una buena nuera y sobresalir en mi trabajo, todo al mismo tiempo. Pero ¿cómo se pueden cumplir las expectativas cuando las metas siguen cambiando? Marcus, también, se volvió más distante. La presión de la búsqueda de trabajo y las constantes humillaciones de su madre parecían haberlo transformado en una sombra del hombre del que me había enamorado. Hablaba menos, sonreía menos y me defendía aún menos que antes. Una noche, mientras terminaba un proyecto en mi improvisada oficina en casa, escuché a Diane y Marcus hablar en voz baja en la sala de estar. Marcus, sabes que el trabajo de Emily no es para siempre, ¿verdad? ¿Cuál es el plan aquí? La voz de Diane estaba llena de preocupación y un toque de desprecio. Mamá, Emily lo está haciendo genial en su trabajo. Ella ha estado cubriendo mientras yo encuentro algo. Marcus me defendió por una vez, aunque débilmente. Sí, pero es su dinero, ¿verdad? ¿En su cuenta? ¿Qué pasa si decide irse? ¿Dónde te deja a ti? No lo sé, mamá. Supongo que no he pensado tan lejos. Bueno, deberías, Marcus. Un hombre siempre debe tener el control de sus finanzas. Las palabras dolieron como sal en una herida abierta. Mis temores, mis sospechas, todo era cierto. Diane estaba sembrando discordia, sembrando dudas en la mente de Marcus. Y lo triste era que Marcus estaba comprando su discurso. La pesadilla se intensificó cuando descubrí que Diane y Marcus estaban planeando unas vacaciones juntos, un viaje madre-hijo a Italia. Los escuché hablar de vuelos, hoteles y todo lo demás. ¿Y dónde planean conseguir el dinero para estas lujosas vacaciones? Finalmente los confronté, incapaz de contener mi indignación. Te lo dijimos, Emily, estamos usando el dinero de nuestra cuenta conjunta, Marcus respondió, evitando el contacto visual.
La cuenta conjunta que he financiado exclusivamente, replicó, enfatizando cada palabra. Emily, deja de ser tan egoísta, intervino Diane. Deberías estar feliz de que tu esposo tenga la oportunidad de relajarse. Apreté la mandíbula tan fuerte que pensé que mis dientes podrían quebrarse. ¿Egoísta? No he sido nada de eso. He financiado esta casa, tolerado invasiones injustificadas de mi espacio personal, y ahora se supone que debo financiar tus vacaciones mientras me tratas como un felpudo. No hagamos esto acerca de ti, Emily, dijo Marcus, finalmente encontrando mis ojos. Te dije que siempre podría divorciarme de ti y aún tener suficiente para irme. Su audacia fue como un golpe en el estómago. Pero en lugar de doblarme en derrota, me encontré impulsada por una nueva determinación. Está bien, dije, casi susurrando. Usen la cuenta. Disfruten su viaje. Una sonrisa socarrona apareció en el rostro de Diane, una mirada de victoria que decía que había domesticado a la desagradable. Marcus simplemente asintió, como confirmando una transacción comercial. Malinterpretaron mi concesión como derrota, incapaces de ver la tormenta que se avecinaba detrás de mi calmada apariencia. Durante los próximos días, comencé a ejecutar mi plan. Contacté a mi banco para entender el proceso exacto de bloquear una tarjeta de débito. Los fondos podrían transferirse fácilmente a otra cuenta, una nueva a la que Marcus no tuviera acceso. Después de todo, el dinero en la cuenta conjunta era legalmente mío, Marcus no había contribuido ni un centavo. Pero para asegurarme de que no pudiera alegar ninguna irregularidad legal, consulté con una amiga abogada bajo la apariencia de una situación hipotética. Confirmó lo que ya sabía, estaba en terreno seguro. Llegó el día de su partida, y la tensión en la casa era palpable. Los llevé al aeropuerto, el coche lleno de un silencio tenso que gritaba más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Cuídate, Emily, dijo Marcus mientras descargaba sus maletas del maletero. Su voz carecía de emoción y evitaba mi mirada. Siempre lo hago, respondí, el significado oculto de mis palabras danzando a nuestro alrededor como una ráfaga de humo. Mientras los veía alejarse con sus maletas hacia la terminal, sus figuras haciéndose más pequeñas con cada paso, algo en mí se endureció. Ya no había vuelta atrás. Alejándome, mis dedos apretaban firmemente el volante. El momento de la rendición estaba casi a mano, y mientras reflexionaba sobre la gravedad de mis próximos pasos, no sentía ni culpa ni remordimiento. En cambio, por primera vez en meses, me sentía empoderada. Todos los sistemas estaban listos para la operación represalia, y no pude evitar pensar en el viejo adagio, el infierno no tiene furia como una mujer despreciada. Estaban a punto de aprender la verdad de ese dicho de la manera más inolvidable. La mañana después de que Marcus y Diane se marcharon a Italia, me desperté sintiendo una extraña mezcla de vacío y emoción. La casa estaba en silencio, pero el aire se sentía más ligero, como si también tomara un breve respiro de la tensión constante. Pero no había tiempo para reflexionar sobre tales sentimientos. Tenía trabajo que hacer. Después de hacerme una taza de café y darme cuenta con cierto placer de cuánto más fácil era disfrutar de las pequeñas cosas cuando no estabas bajo una constante vigilancia, me senté frente a mi computadora portátil. Mis dedos flotaron sobre el teclado por un momento antes de sumergirse. Inicié sesión en nuestra cuenta conjunta e inicié una transferencia, moviendo los 220,000 pesos a una nueva cuenta a la que solo yo tenía acceso. Luego, llamé al banco y bloqueé nuestra tarjeta conjunta. La mujer al otro lado de la línea pareció sorprendida por la solicitud, pero aún así la cumplió. ¿Está segura de que quiere bloquear la tarjeta, señora? Esta acción evitará cualquier transacción futura, verificó. Sí, estoy absolutamente segura, respondí, con la voz firme y segura. Con eso hecho, me recosté en mi silla y exhalé profundamente, una sensación de liberación me invadió. Era como si acabara de cortar la última cadena que me ataba a un barco que se hundía. Mi teléfono vibró en la mesa, sacándome de mi breve ensoñación.
Era un mensaje de Marcus: llámame cuanto antes. Ignorándolo, continué con mi día, ocupándome de las tareas y diligencias que había descuidado durante demasiado tiempo. Se sentía casi surrealista moverme por los espacios de mi propia casa sin que alguien criticara o juzgara cada uno de mis movimientos. Podía volver a respirar. Las llamadas y mensajes de Marcus se volvieron más frecuentes, evolucionando en un crescendo de desesperación. Finalmente, incapaz de resistir la tentación por más tiempo, respondí: Emily, ¿qué demonios has hecho? La voz de Marcus crujía a través de la línea, tensa y furiosa. Lo que tenía que hacer, respondí con calma. Nuestra tarjeta no funciona. Estamos atrapados aquí, Emily. Atrapados. Ni siquiera podemos pagar el hotel. ¿En qué estabas pensando? Pensaba que era hora de un cambio, retruqué. Hora de que yo tome el control. ¿Control? ¿Llamas a esto control? Esto es una locura, Emily. Tienes que transferir el dinero de vuelta, o si no. ¿O si no qué, Marcus? ¿Me vas a divorciar? Eso ya no es una amenaza, es una opción que estoy considerando seriamente. No puedes estar hablando en serio. Nunca he estado más seria en mi vida. Tú y tu madre intentaron pisotearme, tratarme como si fuera nada, mientras usaban mi dinero para su comodidad. ¿Pensaron que podrían amenazarme con el divorcio y quedarse con lo que es mío? No, Marcus. Eso se acabó ahora. Marcus guardó silencio por un momento, como si luchara por encontrar las palabras. No puedo creer que estés haciendo esto, Emily. Y yo no puedo creer que me haya llevado tanto tiempo plantarme por mí misma. Tienes a tu madre contigo. Estoy segura de que entre los dos encontrarán una solución. Nos estás dejando varados en un país extranjero, Emily. Ustedes me dejaron varada en un matrimonio sin amor y sin respeto, Marcus. Creo que estamos en paz. Con eso, terminé la llamada. Mi mano temblaba mientras dejaba el teléfono, pero mi determinación era inquebrantable. Era el momento de un nuevo capítulo, uno en el que yo era la autora de mi propio destino. Esa noche, me quedé en la cama mirando el techo, contemplando la gravedad de lo que acababa de hacer. Las emociones fluían y se sucedían dentro de mí: culpa, alivio, tristeza y un poderoso sentido de liberación. Finalmente, mientras me quedaba dormida, un pensamiento se volvió cada vez más claro: la venganza no solo es un plato que se sirve frío. Es un plato que se sirve empoderado, envuelto en autorrespeto y adornado con un toque de justicia poética. Había alcanzado el punto de inflexión, el momento en el que la resistencia se transforma en acción, en el que la víctima se convierte en vencedora. Mi pesadilla finalmente había terminado, y mientras el amanecer rompía, anunciando el inicio de un nuevo día, me di cuenta de que estaba más que lista para despertar del sueño que se había vuelto amargo. Estaba lista para mi propia aventura, un viaje de autodescubrimiento y reconstrucción, financiado con mi arduo trabajo y experimentado a mi manera. Y así, mientras los primeros rayos de luz del sol se filtraban por las ventanas, arrojando un resplandor dorado al mundo exterior, sentí una sensación de paz posarse sobre mí. No sabía lo que deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, mi nombre es Margaret, y nunca pensé que encontraría tanta felicidad en mi vida. Todo comenzó cuando conocí al amor de mi vida, James. Nuestros caminos se cruzaron en una soleada tarde en un bullicioso café, donde accidentalmente derramó su café en mi libro favorito. Mientras que la mayoría de las personas se habrían frustrado, James mostró una sonrisa que derritió mi corazón. «Dios mío, lo siento tanto», exclamó James, con los ojos abiertos en disculpa. «Déjame comprarte un nuevo libro para compensarlo». No pude evitar reír ante su sincera sinceridad. «Está bien», respondí, tratando de ocultar mi diversión. «Pero si insistes, no diré que no a un nuevo libro».
Desde ese momento, pasamos horas absortos en la conversación, descubriendo que compartíamos un amor mutuo por la literatura, los viajes y la aventura. James era un hombre encantador y carismático con un corazón de oro, y me sentía atraída hacia él como un imán. A medida que nuestra amistad florecía, pronto quedó claro que había algo más profundo entre nosotros. La calidez en sus ojos y la forma en que me hacía reír dejaban claro que estábamos destinados a estar juntos. Una tarde, mientras estábamos bajo un cielo estrellado, James tomó mi mano en la suya, su voz llena de un toque de nerviosismo. «Margaret, siento que te he conocido toda mi vida», confesó. «Has traído una alegría a mi mundo que nunca pensé posible. ¿Serás mi compañera en esta gran aventura llamada vida?». Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras asentía, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar mis abrumadoras emociones. En ese momento, sellamos nuestro amor, prometiendo estar al lado del otro en las buenas y en las malas. A medida que se acercaba nuestro día de bodas, no podíamos contener nuestra emoción. Nuestras familias y amigos se reunieron para presenciar nuestra unión y al intercambiar nuestros votos, la habitación se llenó de amor y alegría. Era el comienzo de un hermoso viaje juntos. Pero eso fue solo el comienzo de la increíble historia de amor que nos esperaba. James y yo estábamos a punto de embarcarnos en una vida llena de sueños, desafíos y aventuras inesperadas. Estábamos listos para enfrentar al mundo de la mano, sabiendo que nuestro amor nos guiaría en cada giro y vuelta. Y así, con corazones rebosantes de amor y esperanza, comenzamos nuestro felices para siempre. Como recién casados, James y yo emprendimos nuestro viaje de vida matrimonial con sueños en los ojos. Éramos individuos ambiciosos, ansiosos por dejar nuestra marca en el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que nuestra verdadera pasión residía en crear algo extraordinario juntos. Una tarde, mientras estábamos en nuestra acogedora sala de estar, tomando té y compartiendo nuestras aspiraciones, James me miró con determinación brillando en sus ojos. «Margaret, ¿qué tal si comenzamos nuestra propia empresa?», propuso, con una chispa de emoción bailando en su voz. Puse mi taza de té, mi curiosidad picada. ¿Una empresa? ¿Qué tipo de empresa? James se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con convicción. Algo que combine nuestros talentos y pasiones. Una empresa que nos permita unir nuestras fuerzas únicas y marcar la diferencia en el mundo. Podemos crear algo notable, Margaret. Sus palabras encendieron un fuego dentro de mí, y no pude evitar sentir una oleada de entusiasmo. ¿Sabes qué? Creo en nosotros, James. Hagámoslo. Construyamos nuestra propia empresa y hagamos realidad nuestros sueños. Y así comenzó nuestro viaje emprendedor. Pasamos innumerables horas ideando ideas, investigando el mercado y perfeccionando nuestras habilidades. Fue una montaña rusa de emociones, llena de noches largas y madrugadas tempranas, pero estábamos impulsados por una visión compartida y una determinación inquebrantable. Los meses se convirtieron en años mientras invertíamos nuestros corazones y almas en nuestro incipiente negocio. Enfrentamos desafíos, contratiempos y momentos de duda, pero nos negamos a rendirnos. Nos apoyamos mutuamente, proporcionando la motivación y la fuerza para seguir adelante. Una tarde, después de un día particularmente agotador, James me envolvió en sus brazos, su voz llena de agotamiento y esperanza. «Margaret, sé que ha sido difícil, pero lo siento. Nuestro arduo trabajo está dando sus frutos. Estamos al borde de algo grandioso». Me recosté en su abrazo, sintiendo una sensación de confort y tranquilidad. «Creo en nosotros, James. Hemos llegado tan lejos, y sé que podemos lograr todo lo que nos propongamos». Y tenía razón. Nuestra perseverancia y dedicación comenzaron a dar sus frutos. Nuestra empresa empezó a ganar reconocimiento, los clientes quedaron impresionados por nuestro enfoque innovador y la noticia se propagó como un reguero de pólvora. Antes de que nos diéramos cuenta, nos encontramos en el camino hacia el éxito. El día en que aseguramos nuestro primer contrato importante fue un momento de pura alegría.
James y yo celebramos, brindando por nuestros logros compartidos y el brillante futuro que nos esperaba. Era el nacimiento de un sueño realizado, el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Al reflexionar sobre nuestro viaje, no pudimos evitar sentir un profundo agradecimiento. Nuestro amor mutuo alimentó nuestra ambición y nuestra asociación en la vida y los negocios sacó lo mejor de nosotros. Sabíamos que juntos éramos imparables. Y así, con nuestra empresa prosperando y nuestros sueños alzando vuelo, James y yo nos embarcamos en una aventura notable, listos para dejar una huella duradera en el mundo. Pequeños sabíamos que aún mayores desafíos y triunfos nos esperaban en los capítulos aún por escribir. Nuestra empresa prosperó y James y yo nos encontramos en la cima de nuestro viaje emprendedor. El trabajo duro, los sacrificios y las innumerables noches sin dormir finalmente dieron sus frutos. El éxito nos recibió con los brazos abiertos, trayendo consigo una nueva sensación de seguridad y abundancia. Con nuestro negocio prosperando, disfrutamos de los frutos de nuestro trabajo. La estabilidad financiera nos permitió vivir cómodamente e indulgenciarnos en cosas que solo habíamos soñado antes. Pero entre todas las comodidades, había un sueño que ambos guardábamos cerca de nuestros corazones, el sueño de encontrar un lugar que pudiéramos llamar verdaderamente hogar. Nos embarcamos en una misión para encontrar el santuario perfecto, un lugar donde nuestro amor pudiera florecer y nuestras almas encontrar consuelo. Después de una búsqueda exhaustiva, tropezamos con una impresionante villa de 2 pisos en medio de exuberante vegetación. En el momento en que puse un pie dentro, sentí como si hubiera entrado en un cuento de hadas. La villa contaba con una arquitectura elegante, habitaciones espaciosas llenas de luz solar y un jardín sereno que susurraba historias de tranquilidad. Pude imaginar nuestro futuro dentro de esas paredes, y James compartió mi emoción. Mientras estábamos de pie, tomados de la mano, admirando nuestro nuevo refugio, James se volvió hacia mí con una sonrisa. «Margaret, esto es todo. Nuestro hogar soñado», declaró, con los ojos brillando de alegría. «Hemos trabajado tan duro para llegar hasta aquí, y ahora es nuestro». Apreté su mano, sintiendo una oleada de gratitud. «No puedo creerlo, James. Es más de lo que nunca imaginamos. Nuestra historia de amor nos ha llevado a este hermoso lugar, y no podría ser más feliz». Juntos, empezamos a dar forma a nuestro hogar soñado, impregnándolo con nuestras personalidades y creando un espacio que reflejara nuestro amor y aspiraciones compartidas. La villa se convirtió en un lienzo en el que pintamos nuestros sueños, llenándolo de risas, calidez y recuerdos que perdurarían toda la vida. Sin embargo, en medio de la alegría de instalarnos en nuestro nuevo hogar, surgió un desafío inesperado. Una tarde, justo cuando disfrutábamos de una tranquila velada, resonó un golpe en la puerta principal. La abrí y me encontré con los padres de James, Richard y Catherine, parados en el umbral. Richard, un hombre severo con aires de superioridad, habló con un tono condescendiente. «Entonces, esta es la lujosa mansión que nuestro dinero ganado con esfuerzo les ha comprado», espetó, mirando a su alrededor con ojos críticos. Catherine, su esposa igualmente juiciosa, intervino. «Deberían habernos consultado antes de hacer compras tan extravagantes. Este lugar es demasiado grandioso para personas como ustedes». Sus palabras picaron como una flecha venenosa, perforando la alegría que llenaba nuestros corazones. Sentí que mi sonrisa desaparecía, reemplazada por una mezcla de dolor y frustración. Miré a James, rogando silenciosamente por su apoyo. James dio un paso adelante, su voz tranquila pero firme. «Mamá, papá, este es nuestro hogar. Trabajamos duro por él y merecemos disfrutarlo sin juicios ni interferencias». El rostro de Richard se contorsionó de ira. «¿Te atreves a contestarnos? Deberías respetar a tus mayores y escuchar nuestra sabiduría». Tomé una respiración profunda, convocando mi valentía. Apreciamos su preocupación, pero somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Este hogar representa nuestro amor, nuestros sueños y nuestro viaje juntos.
James se mantuvo a mi lado, sus ojos llenos de determinación. Construimos esta vida juntos, y no permitiremos que nadie disminuya lo que hemos logrado. Estamos orgullosos de nuestros logros y no dejaremos que nadie menoscabe nuestra felicidad. Richard y Catherine intercambiaron miradas, dándose cuenta de que sus intentos de controlarnos y menospreciarnos eran inútiles. Con un asentimiento cortante, se marcharon, dejando su desaprobación en el aire. Al cerrarse la puerta detrás de ellos, James me envolvió en un abrazo apretado. No permitiremos que su negatividad empañe nuestra felicidad, Margaret, susurró. Este hogar es nuestro refugio y lo defenderemos ferozmente. Y así, ante la adversidad, juramos proteger nuestro santuario y el amor que prosperaba entre sus paredes. Nuestra villa se convirtió en un símbolo de nuestra resistencia y del vínculo irrompible que compartíamos. Juntos, nos manteníamos firmes, listos para enfrentar cualquier desafío que osara amenazar nuestra felicidad. Después de la confrontación con los padres de James, Rachel y Catherine, nuestra vez hogar pacífico se tiñó con un sentido de inquietud. Sus palabras quedaron en el aire, y las heridas que nos habían infligido pesaban en nuestros corazones. Fue un momento desafiante, pero confiamos el uno en el otro para obtener fuerza y apoyo. En los días que siguieron, encontré consuelo en la presencia inquebrantable de James. Escuchó pacientemente mientras expresaba mis emociones, ofreciendo un hombro reconfortante para apoyarme. Juntos, procesamos el dolor y la frustración, decididos a no dejar que eclipsaran nuestro amor y felicidad. Una tarde, mientras estábamos en nuestra sala de estar, la suave luz de las velas creando un ambiente cálido, James tomó mi mano en la suya, su voz llena de ternura. Margaret, quiero que sepas que estoy aquí para ti, en las buenas y en las malas. Tu felicidad es mi prioridad, y no permitiré que nadie ni nada te derribe. Las lágrimas brotaron en mis ojos, conmovida por su apoyo inquebrantable. James, no podría pedir un mejor compañero. Tu amor me da fuerza, y juntos podemos superar cualquier cosa. Nos abrazamos, buscando consuelo en los brazos del otro, encontrando confort en el vínculo irrompible que compartíamos. Sabíamos que, a pesar de los desafíos, nuestro amor era resistente y nos guiaría a través de esta tormenta. Mientras navegábamos los días que siguieron, James y yo hicimos un pacto para proteger nuestra felicidad y defendernos a nosotros mismos. Nos negamos a dejar que las palabras de Rachel y Catherine nos definieran o dictaran nuestro camino. Con una determinación recién descubierta, nos centramos en nuestros sueños y en el éxito de nuestra empresa. Volcamos nuestra energía en nuestro trabajo, canalizando nuestras frustraciones como combustible para el crecimiento. Nuestra dedicación dio sus frutos mientras nuestro negocio continuaba prosperando, superando incluso nuestras propias expectativas. Pero en medio de los logros profesionales, hubo momentos de vulnerabilidad. Me encontré cuestionando mi valía y dudando de mis habilidades, acosada por los ecos de las críticas de Rachel y Catherine. Fue durante estos momentos que James intervino, recordándome mi fuerza y potencial. Eres extraordinaria, Margaret, me aseguraba. No dejes que sus palabras disminuyan tu luz. Eres capaz de grandes cosas, y yo creo en ti con todo mi corazón. Esas palabras se convirtieron en mi ancla, anclándome en un mar de incertidumbre. La creencia inquebrantable de James en mí fortaleció mi confianza, recordándome mi propio valor. Con su apoyo, encontré el coraje para superar la negatividad y redescubrir mi fuerza interior. Juntos, hicimos un pacto para protegernos de influencias tóxicas y priorizar nuestro bienestar. Nos rodeamos de individuos positivos y alentadores que creían en nuestra visión y apoyaban nuestro crecimiento. Con el tiempo, las heridas del encuentro con Rachel y Catherine comenzaron a sanar. Seguimos adelante, decididos a construir una vida llena de amor, éxito y felicidad. Aprendimos a dejar ir las palabras hirientes, dándonos cuenta de que su negatividad no tenía poder sobre nosotros a menos que lo permitiéramos. Con cada día que pasaba, nuestro vínculo se hacía más fuerte, fortalecido por los desafíos que enfrentamos y el apoyo inquebrantable que nos ofrecimos mutuamente.
Éramos un equipo, unidos en nuestro compromiso de proteger nuestra felicidad y prosperar a pesar de los obstáculos que se interpusieran en nuestro camino. Y así, en medio de la angustia y la vulnerabilidad, James y yo emergimos como guerreros del amor, listos para enfrentar el mundo de la mano, sabiendo que con el apoyo del otro, podríamos superar cualquier adversidad. Después de soportar el dolor y la falta de respeto infligidos por Rachel y Catherine, James y yo sabíamos que no podíamos dejar sin respuesta sus acciones. No podíamos simplemente pasar por alto su comportamiento y pretender que no sucedió. Era el momento de recuperar nuestro poder y enseñarles una lección que nunca olvidarían. Hasta altas horas de la noche, sentados en nuestra mesa de la cocina con un mapa extendido ante nosotros, ideamos un plan. James me miró con un destello travieso en sus ojos. Margaret, necesitamos mostrarles que sus acciones tienen consecuencias. Es hora de que aprendan el significado del respeto. Asentí, una sonrisa formándose en mi rostro. Tienes razón, James. Démosles una probada de su propia medicina. Pero, ¿cómo? James se inclinó más cerca, su voz llena de determinación. Planeemos unas vacaciones sorpresa para ellos, una escapada lujosa a un destino exótico. Pero aquí está la sorpresa, les compraremos boletos solo de ida. Una sonrisa maliciosa se extendió en mi rostro. Entonces, ¿quedarán varados sin una forma de volver a casa? James asintió, sus ojos brillando de satisfacción. Exactamente. Se darán cuenta de las consecuencias de sus acciones y tal vez, solo tal vez, entenderán el dolor que nos causaron. Pasamos horas planificando meticulosamente su viaje, seleccionando un destino que siempre habían soñado visitar. Nos aseguramos de que cada detalle fuera perfecto, desde alojamientos lujosos hasta actividades tentadoras. Era la venganza definitiva disfrazada como un acto de bondad. Una semana después, reunimos a Rachel y Catherine, su emoción evidente mientras les presentábamos boletos para sus vacaciones soñadas. Los ojos de Rachel se abrieron con sorpresa, su voz llena de anticipación. ¿Un viaje? ¿Para nosotros? Catherine juntó las manos, una sonrisa extendiéndose en su rostro. Oh, esto es demasiado generoso de su parte, James, Margaret. Estamos realmente agradecidos. James y yo intercambiamos una mirada conocedora, una mezcla de satisfacción y anticipación. Considérenlo un gesto de nuestro agradecimiento, dije, mi voz goteando dulzura. Sin que ellos lo supieran, solo habíamos comprado boletos de ida. Era un movimiento audaz, pero sentimos que era necesario mostrarles las consecuencias de sus acciones. Los días se convirtieron en semanas y Rachel y Catherine emprendieron su supuesta vacación de ensueño. Sin saberlo, su viaje de regreso era un boleto de ida hacia su propia perdición. Esperábamos con ansias la llamada telefónica que sabíamos que llegaría, una llamada llena de enojo y desesperación. Y luego llegó, un mes después, mientras estábamos sentados en nuestra sala de estar, con el corazón latiendo con anticipación, sonó el teléfono. James contestó, su voz firme y compuesta. La voz de Rachel temblaba de rabia. James, Margaret, ¿tienen idea de lo que han hecho? Estamos varados en otro país y no tenemos forma de regresar a casa. James permaneció tranquilo, su tono medido. Rachel, Catherine, están experimentando las consecuencias de sus acciones. Queríamos que entendieran el dolor que nos causaron, la falta de respeto que mostraron. Esta fue nuestra manera de hacerles comprender la gravedad de su comportamiento. La voz de Catherine tembló con incredulidad. ¿Cómo pudieron hacernos esto? Somos sus padres. La respuesta de James fue inquebrantable. Los padres deberían amar, apoyar y respetar a sus hijos. Merecemos lo mismo a cambio. Consideren esto una lección de empatía y humildad. Cuando la llamada terminó, una sensación de satisfacción nos invadió. Habíamos dado un paso audaz para protegernos y buscar represalias por el dolor que nos habían causado.
Aunque la venganza no era nuestra forma típica de actuar, sentimos que era necesario establecer límites y asegurar nuestro propio bienestar. Sabíamos que nuestras acciones podrían tensar aún más nuestra relación con Rachel y Catherine, pero estábamos dispuestos a aceptar las consecuencias. Nos habíamos defendido, les mostramos las repercusiones de sus acciones y juramos proteger nuestra felicidad a toda costa. Y así, con un sentido de logro, James y yo nos volvimos uno hacia el otro, sabiendo que habíamos enviado un mensaje poderoso. Estábamos listos para seguir adelante, unidos en nuestra determinación de construir una vida llena de amor, respeto y la libertad de crear nuestro propio destino. Después de ejecutar nuestro plan para dejar a Rachel y Catherine varados en otro país, James y yo nos encontramos en un estado de anticipación y incertidumbre. Habíamos buscado venganza por el dolor que nos habían infligido, pero también nos preguntábamos si nuestras acciones habían ido demasiado lejos. Los días se convirtieron en semanas y el silencio se instaló en el aire. No pudimos evitar preguntarnos qué estarían experimentando Rachel y Catherine en esa tierra lejana. ¿Estaban lamentando sus acciones? ¿Entendían finalmente el daño que habían causado? Entonces, una tarde fatídica, mientras el sol comenzaba a ponerse, sonó nuestro teléfono. James lo alcanzó, su mano firme, y contestó con calma. Arrow Rachel al otro lado de la línea, su voz llena de enojo y desesperación. James, Margaret, nos han dejado varados en un país extranjero. No tenemos forma de regresar a casa. La voz de Rachel temblaba con una mezcla de frustración y miedo. James escuchó atentamente, su voz firme pero inquebrantable. Rachel, Catherine, deben entender que no tomamos esta decisión a la ligera. Fue para que comprendieran las consecuencias de sus acciones. Queríamos que experimentaran el dolor que nos infligieron. La voz de Catherine tembló con pánico. Pero no merecíamos esto. Somos sus padres. James tomó una respiración profunda antes de responder. Los padres deberían amar, apoyar y respetar a sus hijos. Esperábamos lo mismo de ustedes. Esta fue nuestra manera de mostrarles el impacto de su comportamiento y establecer límites para nuestro propio bienestar. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea mientras Rachel y Catherine procesaban las palabras de James. El peso de sus acciones comenzó a hacer mella y el remordimiento se infiltró en sus voces. Yo nunca me di cuenta del dolor que causamos, admitió finalmente Rachel, su voz llena de un remordimiento genuino. Estábamos cegados por nuestras propias expectativas y no vimos el dolor que les estábamos causando. La voz de Catherine se quebró con emoción. Lo sentimos de verdad, James, Margaret. Nunca quisimos lastimarlos. Dejamos que nuestro orgullo y expectativas nublaran nuestro juicio. El tono de James se suavizó, impregnado de compasión. Rachel, Catherine, es importante que todos aprendamos de esta experiencia. Queremos reconstruir nuestra relación y avanzar, pero requerirá respeto mutuo y comprensión. Al finalizar la llamada, James y yo intercambiamos miradas, dándonos cuenta de que nuestra venganza había logrado su propósito. Richard y Catherine finalmente habían llegado a comprender el impacto de sus acciones y su remordimiento marcaba el comienzo de un posible camino hacia la curación. En los días que siguieron, Rachel y Catherine se acercaron a nosotros, expresando su genuino deseo de reconciliación. Aceptamos cautelosamente sus disculpas, entendiendo que reconstruir la confianza sería un proceso gradual. No se trataba de olvidar el pasado, sino de aprender de él y forjar un nuevo camino hacia adelante. Con el tiempo, comenzamos a reconstruir nuestra relación con Rachel y Catherine, centrándonos en la comunicación abierta, el perdón y el respeto mutuo. La amargura que una vez existió comenzó a desvanecerse, reemplazada por una comprensión renovada y aprecio por la complejidad de las dinámicas familiares. Aprendimos que la venganza, aunque tentadora, no era una solución sostenible. Puede haber servido como una llamada de atención, pero el crecimiento y la curación real provinieron de un lugar de empatía, compasión y la disposición de enfrentar nuestras propias debilidades. Y así,
al cerrar el capítulo de nuestra venganza, abrazamos el dulce sabor de la redención. James y yo habíamos enfrentado el dolor, encontrado el valor de establecer límites y, en última instancia, abierto la puerta a la curación y el perdón. Juntos, emprendimos un nuevo viaje, arraigado en el amor, la comprensión y la creencia inquebrantable de que incluso ante la adversidad, los lazos familiares pueden repararse y fortalecerse. Siempre había soñado con una boda de cuento de hadas, de esas que ves en las películas con una pareja feliz, hermosas decoraciones y todos aplaudiendo por amor. De pie en mi vestido blanco con un ramo de rosas en mi mano, casi lo tenía todo. Mark, mi futuro esposo, lucía elegante en su smoking, sus ojos se encontraban con los míos mientras caminaba por el pasillo. Pero no pude evitar notar a su madre, Nancy, sentada entre los invitados, sus ojos me atravesaban como agujas. Estaba vestida impecablemente como siempre, pero su expresión era de alguien que probaba algo amargo. Al llegar al altar, escuché su susurro lo suficientemente fuerte para oírlo. Podría haber elegido un vestido más elegante, pero ¿qué más podemos esperar? Las palabras me golpearon, destinadas a humillarme en uno de los momentos más felices de mi vida. La ceremonia continuó sin problemas y Mark y yo intercambiamos votos. La forma en que me miraba con tanto amor y promesa ahogó momentáneamente la negatividad que emanaba de Nancy. Fuimos declarados marido y mujer y al regresar por el pasillo, ahora como pareja casada, Nancy se levantó y gritó con burla: «No te caigas ahora, querida. La parte difícil apenas comienza». En la recepción, mientras Mark y yo bailábamos nuestro primer baile, se acercó y susurró: «¿Estás bien? Te noto un poco rara». «Es tu madre», dije tratando de enfocarme en sus ojos, «realmente me está incomodando». Mark suspiró: «Mi madre siempre ha sido así. Dice lo que piensa, con o sin filtro. No dejes que te afecte». Conforme avanzaba la noche, Nancy parecía haberse propuesto criticar cada aspecto de nuestra celebración. Desde la comida, elección interesante sirviendo pollo, hasta la música un poco fuerte, ¿no crees? Sus opiniones no solicitadas no tenían fin. La gota que colmó el vaso fue cuando estábamos a punto de cortar el pastel. Nancy se acercó y me susurró al oído: «Asegúrate de sostener el cuchillo correctamente, querida. No querrías que la gente piense que eres torpe y sin gusto». Tuve que apretar el mango del cuchillo para no responderle. En su lugar, forcé una sonrisa, corté el pastel y me concentré en las caras de nuestros amigos y familiares, personas que genuinamente nos deseaban lo mejor. Pero las palabras de Nancy se mantuvieron como una nube oscura durante toda la noche. Más tarde esa noche, mientras Mark y yo nos dirigíamos al coche que nos llevaría a nuestro destino de luna de miel, me miró y dijo: «Sé que mi madre puede ser difícil. Pero recuerda, ahora estamos juntos en esto. Para mejor o para peor, ¿verdad?». Asentí: «Para mejor o para peor». Y mientras nos alejábamos, los vítores de nuestros seres queridos desvaneciéndose en la distancia, no pude evitar preguntarme cómo sería el peor con Nancy en la imagen. En ese momento no tenía idea de hasta dónde llegaría para convertir ese término en una realidad para mí. La boda debía ser el comienzo de un hermoso capítulo en nuestras vidas, pero con Nancy proyectando su sombra ominosa, sabía que tendría que prepararme para batallas que nunca vi venir. Después del torbellino de la boda y la luna de miel, Mark y yo nos establecimos en una dicha doméstica, o al menos tan cerca de la dicha como se podía, con Nancy acechando en el fondo como un villano en una novela de espías. Nos mudamos a la pequeña casa que había heredado de mi difunto padre. Era una morada modesta, pero era un hogar, lleno de felices recuerdos de mi infancia. Tenía un trabajo estable en una firma de marketing y Mark estaba ascendiendo en la empresa de su madre. La vida era ordinaria, de una manera reconfortante, hasta el día en que me convocaron a una reunión en el trabajo. «Estamos reduciendo personal», anunció mi jefe, evitando el contacto visual. «Lo siento, Lina, tenemos que dejarte ir». La noticia me golpeó como un puñetazo. «Entiendo», fue todo lo que pude decir, recogiendo mis cosas y saliendo de la oficina con el corazón pesado. Al llegar a casa, Mark me saludó con un abrazo. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó alegremente, aún sin saber de la tormenta que se avecinaba. «Hoy perdí mi trabajo», dije, mi voz apenas audible. La cara de Mark se puso seria. «Oh, Lina, lo siento mucho». «¿Qué pasó?». «Están reduciendo personal», expliqué conteniendo las lágrimas.
¿Qué vamos a hacer ahora? Antes de que pudiéramos reflexionar más sobre esa pregunta, sonó mi teléfono. Era Nancy. ¿Podrían venir a cenar esta noche? Hay algo que me gustaría discutir, escribió. Escépticos pero curiosos, aceptamos su invitación. Mark parecía esperanzado. Quizás sea algo bueno, nunca se sabe, dijo, sus ojos tratando de convencerse tanto como a mí. Entrar a la opulenta casa de Nancy era como entrar al territorio de un león adornado con lámparas de araña y muebles de alta gama. Nos saludó con besos al aire y nos guió al comedor, donde había preparado un festín. Ya que Lina está sin trabajo, comenzó Nancy, sin esperar a que nos sentáramos, pensé que tal vez le gustaría trabajar para mí. Mark me miró y por un breve momento vi esperanza en sus ojos, esperanza de que quizás su madre estuviera cambiando. Pero yo sabía mejor. ¿Por qué ofreces esto?, pregunté con cautela, manteniendo mi mirada fija en Nancy. La familia ayuda a la familia, respondió, las palabras sonando casi creíbles mientras sonreía a través de la mesa. Mark intervino, mamá, es muy generoso de tu parte. ¿Estás segura de el ambiente en la empresa de Nancy? Era lo que uno esperaría en un imperio empresarial construido por una mujer de su disposición, controlado, calculado y frío. Mark parecía ser la única persona allí que podía mostrar una sonrisa genuina, como si su humanidad hubiera sobrevivido a la máquina corporativa que su madre había diseñado. Me preguntaba cuánto duraría mi propia humanidad. Desde el primer día, el trabajo fue agotador. Los proyectos llegaban a mi escritorio más rápido de lo que podía manejarlos. Mis colegas eran profesionales pero distantes, quizás cautelosos con la nuera de la jefa, sin saber si yo era una aliada o una espía enviada por Nancy. Y luego estaba Nancy misma, que pasaba ocasionalmente por mi cubículo, aparentemente para revisar mi progreso, pero más probablemente para escudriñar cada error que pudiera cometer. Entonces, ¿cómo encuentras el trabajo, Lina?, preguntaba, con un dejo de ironía en su voz como si ya supiera la respuesta. Es un desafío pero lo estoy manejando, respondía, forzando una sonrisa. Bien, decía, dando vueltas a mi escritorio como un tiburón. Pero el punto de quiebre llegó más pronto de lo esperado. Un fatídico jueves, Nancy me llamó a su oficina y me entregó una carpeta más gruesa que un diccionario. Esta es la cuenta de Peterson, anunció, sus ojos fijos en los míos. Espero el informe en mi escritorio mañana por la mañana. Eso es imposible, exclamé antes de poder contenerme. Esto llevaría al menos una semana revisarlo. Nancy se inclinó hacia adelante estrechando los ojos. Entonces te sugiero que empieces. Fue una noche en vela en la oficina. Cuando finalmente llegué a casa, ya pasada la medianoche. Mark estaba sentado en el sofá, con líneas de preocupación en la frente. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, levantándose al entrar. Sí, solo un día duro en el trabajo, murmuré, con voz teñida de agotamiento. ¿Qué pasó?, preguntó Mark, sus ojos buscando los míos. Tu madre pasó, dije, dejando mi bolso. Me ha dado una tarea imposible. Mark suspiró con una expresión mezcla de simpatía y frustración. Hablaré con ella, le haré entender que no debería ser sobrecargada de esta manera. No lo hagas, dije, levantando mi mano para detenerlo. Necesito manejar esto yo misma. A la mañana siguiente, después de sobrevivir a base de café y pura voluntad, coloqué el informe completo en el escritorio de Nancy. Lo hojeó con una expresión impasible. No está mal, dijo finalmente. Pero ven conmigo. Tengo algo más que discutir. Pensando que se trataba de otra tarea, la seguí mientras me llevaba por un pasillo alejado del área principal de la oficina, a una pequeña habitación al final del edificio. La puerta se cerró detrás de nosotros y por primera vez vi cambiar la cara de Nancy. Su expresión habitualmente fría se transformó en una de abierto desdén. Te he tolerado lo suficiente, gruñó, cada palabra como una bofetada en mi cara. Divorcia a Mark y dame la casa, o haré de tu vida un infierno. En ese momento me di cuenta de que el trabajo, la tarea de última hora, el escrutinio implacable, todo era parte del plan de Nancy para romperme, para interponerse entre Mark y yo y reclamar lo que sentía que era suyo por derecho. Estaba al borde de un precipicio, mi próxima decisión era crítica. Pero al mirar los fríos ojos de Nancy, me di cuenta de que acababa de subestimarme. Pensó que había acorralado a una mujer débil y vulnerable, pero en esa habitación, en ese momento, no tenía idea de que la situación estaba a punto de cambiar.
Y por primera vez desde que la conocí sonreí a Nancy, no por cortesía o deferencia, sino porque sabía que este era su error. Acababa de darme la munición que necesitaba para contraatacar. A pesar de que las palabras de Nancy todavía resonaban en mis oídos, mi mente ya estaba planeando a toda velocidad, ideando un plan. Siempre había sospechado que trabajar bajo ella sería peligroso, así que estaba preparada. Mi teléfono inteligente discretamente guardado en mi bolsillo, había estado grabando toda la conversación. Vaya, eso es todo, respondí, fingiendo derrota. Supongo que no tengo muchas opciones, ¿verdad? Realmente no las tienes, se burló, disfrutando claramente de lo que ella creía era mi rendición. Podía ver en sus ojos un cruel placer al cerrarme en la pequeña habitación. Quédate aquí y reflexiona sobre tus decisiones de vida, dijo al salir y girar la llave, dejándome en aislamiento. Tan pronto como estuvo fuera de alcance auditivo, saqué mi teléfono del bolsillo. Temblorosa pero enfocada, detuve la grabación y la envié de inmediato a mi correo electrónico personal y al almacenamiento en la nube para redundancia. Luego marqué la línea de seguridad interna de la oficina. Soy Lina, dije con calma cuando el operador respondió. He sido encerrada en una habitación al final del pasillo este por la señora Nancy. ¿Podría enviar a alguien para sacarme? Minutos después, la puerta se abrió y un guardia de seguridad estaba allí, desconcertado pero obediente. ¿Está bien, señora Lina? Lo estaré, dije saliendo de la habitación, mirando a sus ojos. Gracias. Cuando volví a mi escritorio, había un mensaje no leído de Mark en mi teléfono. ¿Cómo va tu día? No muy bien, respondí por mensaje. Necesitamos hablar esta noche. Vale, te amo, respondió. No pude devolver esas palabras, no cuando estaba a punto de desmantelar el mundo tal como él lo conocía. Esa noche, cuando Mark llegó a casa, pudo sentir la tormenta que se cernía sobre nuestro hogar. Lina, ¿qué pasa? Pareces molesta. Siéntate, Mark, dije señalando el sofá. Necesitamos hablar de tu madre. Su rostro se endureció. ¿Qué hizo ahora? Lo miré a los ojos, mi corazón latiendo fuerte mientras me preparaba para soltar la bomba. Mark, he estado grabando todas mis interacciones con tu madre. Hoy me encerró en una habitación y me dijo que me divorciara de ti y le diera nuestra casa, amenazando con arruinar mi vida si no obedecía. Le mostré la grabación y mientras escuchaba, vi su rostro pasar por una serie de emociones, shock, incredulidad, ira y finalmente vergüenza. No tenía idea de que ella podría llegar tan lejos, murmuró, su voz teñida de pesar. Yo sí, dije, dejando mi teléfono. Por eso estaba preparada. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, sus ojos encontrando los míos. Llevamos esto a la policía, dije con voz firme. Y nos aseguramos de que nunca más interfiera en nuestras vidas. Mark asintió preparándose para la inevitable implosión familiar. De acuerdo, hagámoslo. A la mañana siguiente nos encontrábamos en el frío y estéril ambiente de la estación de policía, la grabación ahora en manos de las autoridades. Se iniciaron procedimientos legales y el campo de batalla estaba preparado para la confrontación final con Nancy. Poco sabía ella que su imperio estaba a punto de derrumbarse y por primera vez, ella no estaba en control. Mientras Mark y yo salíamos de la estación, tomó mi mano. ¿Estás bien? Así lo estaré, dije sabiendo que la lucha finalmente había terminado. El reinado de Nancy había llegado a su fin y nuestra vida podía retomar su rumbo, libre de la sombra de su malicia. Al dejar el juzgado, sintiéndome como si emergiera de un largo y oscuro túnel, supe que Mark heredaría el control de la empresa y ya tenía planes para reformar su cultura tóxica. Y en cuanto a mí, solo esperaba una noche tranquila en nuestra pequeña casa, lejos de las guerras corporativas y las traiciones familiares. Con Nancy su imperio pronto tendría un nuevo líder, alguien que realmente entendiera el significado de la familia. Los procedimientos legales tienen una forma de hacer que la vida se convierta en un reloj en marcha, cada segundo un paso más cerca de un juicio que podría validar o destruir años de esfuerzo y sacrificio. Es como caminar sobre una cuerda floja sin red de seguridad abajo. No te puedes permitir un paso en falso. El caso avanzó rápidamente. Entre la condenatoria evidencia de audio y los testimonios corroborantes de otros empleados que habían sido testigos de las tácticas intimidantes de Nancy, aunque nunca al extremo que yo había experimentado, las probabilidades legales estaban en su contra.
Pero el verdadero desafío era la ruptura familiar inminente. Mark estaba profundamente en conflicto, dividido entre la lealtad a su madre y su compromiso conmigo. Siempre supimos que su madre era un elemento volátil en nuestra relación, pero la realidad de verla potencialmente detrás de las rejas era algo que ninguno de los dos había considerado seriamente. Mark, ¿cómo te sientes?, le pregunté una tarde mientras estábamos en la sala de estar, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Estoy tratando de reconciliar el hecho de que la mujer que me crió pudiera hacer algo así, respondió, sus ojos nublados con una mezcla de tristeza y enojo. ¿Te arrepientes de haber seguido adelante con esto?, pregunté, preparándome para su respuesta. No, dijo con firmeza, mirándome a los ojos. Lo que hizo es imperdonable. Tiene que enfrentar las consecuencias. Finalmente llegó el día del juicio. El ambiente en la sala estaba cargado de tensión, familiares y empleados sentados a ambos lados, como dos ejércitos enfrentándose antes de una batalla. Nancy ya estaba sentada cuando entramos, y sus ojos se encontraron con los míos con una mirada tan gélida que podría haber congelado el tiempo. El juicio fue intenso, pero al final, Nancy fue sentenciada a prisión. A medida que se la llevaban esposada, miró hacia mí, una expresión de rabia y resentimiento en su rostro. A pesar del veredicto, la vida siguió adelante. Mark tomó las riendas de la empresa y comenzó a implementar cambios significativos, mientras yo encontraba un nuevo trabajo que me traía felicidad. Pero en el fondo siempre hubo una sensación de alivio, sabiendo que habíamos enfrentado y superado un gran desafío juntos. Con el tiempo, la herida de la traición de Nancy comenzó a sanar. Aprendimos a valorar aún más los momentos de tranquilidad y amor mutuo, sabiendo que habíamos superado la tormenta juntos. Y aunque la sombra de Nancy siempre estuvo presente en algún rincón de nuestras mentes, también supimos que habíamos emergido más fuertes y unidos que nunca. La vida tiene una forma de enseñarte que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Y para Mark y para mí esa luz fue el amor y el apoyo inquebrantable que nos brindamos mutuamente, recordándonos que sin importar lo que venga, siempre tendremos el uno